dedicar a ver, a seguir estudiando justamente, conociendo a Jesús, y ahora vamos a enfocarnos en el camino angosto que lleva vida, porque el objetivo del clamor de medianoche es iluminar ese camino, y todo el camino, hasta que lleguemos a la ciudad de Dios. O sea, tiene que iluminar todas las partes del camino, todas las etapas, y tenemos que entenderla porque tenemos que recorrer ese camino. Por eso, después de encontrar la puerta abierta, buscaremos ver cuál es el camino angosto que nos lleva a la ciudad de Dios. Ese camino también es el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo, hombre. Ahora, pero uno dice, bueno, es el camino. ¿Y cómo lo recorro? Entonces hay que entender bien, un poquito más detalladamente qué significa que Jesús sea el camino. Y en Juan 14, 5 y 6 leemos, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús le estaba diciendo que iba a ir a preparar lugar para ellos. Y después iba a volver. Ahora, y Tomás le dice, Señor, ¿a dónde vas? Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Muchos, tradicionalmente, la Iglesia Bautista, tomamos eso como diciendo, Jesús va, prepara el lugar para nosotros, y cuando termine de preparar, viene y nos busca en la segunda venida y nos lleva con Él. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Estaba hablando de que Él iba a venir en forma inmediata como el Espíritu Santo de la promesa. Porque lo que quiere parar no es el lugar donde vamos a vivir después del milenio, porque va a ver si los nuevos y tierra nueva. Tampoco va a preparar un lugar físico para que estemos en el cielo. Está hablando de otra cosa. Pero Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. O sea, ¿a dónde vas? ¿Y cómo podemos saber el camino? ¿Cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar a donde estás o a donde vas a estar? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿quién es Jesús? El camino al Padre, no otro lado. El camino al Padre. Y es la puerta al Padre, es la puerta de Jehová, como lo vimos ayer. Ese es el camino que debe iluminar nuestras lámparas y que nosotros debemos recorrer, siguiendo las pisadas de Jesús, hasta llegar a la ciudad de Dios, hasta llegar a la cima del monte de Sión. Y eso va a pasar porque, como dice la profecía, va a haber 144.000 adventistas que van a estar con Jesús en la cima del monte de Sión y que van a traer el nombre de Jesús y de su Padre escrito en la frente. Ahora, ese camino, fíjense, nosotros, como pueblo adventista, cuando Dios llamó al pueblo adventista, era la iglesia de la Reforma, que estaba recorriendo el camino de la Reforma, y que en 1888 se acercó a la puerta estrecha. Ahora, el pueblo adventista en 1888 estaba por acá, pero cuando las vírgenes se durmieron, ¿qué pasaría? En vez de recorrer el camino hacia adelante, iríamos hacia atrás. Y estaríamos frente a la puerta ancha. Por eso Jesús nos dice, cuidado, no entren por esa puerta, porque la puerta que van a tener adelante es la puerta ancha. Y busquen la puerta estrecha. Porque no entren por esta puerta, busquen hasta encontrar la puerta estrecha que está abierta. Ahora, a partir de entrar por esta puerta estrecha, que germina el grano de trigo, tenemos que recorrer este camino, siguiendo las pisadas de Jesús. Ahora, y tenemos que tener claramente cuál es este camino, dónde está, y cuáles son las etapas, y qué tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar de la Odisea a entrar por la puerta estrecha? Porque el que entra en la puerta estrecha ya no está en la Odisea, está en el reino de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, vamos un poco a nuestro estudio. Entonces, como está reflejado en esta ilustración, el camino que las vírgenes tienen que recorrer, acá faltó un N, tiene dos partes. Primero, el camino de la reforma, que las llevaría a recuperar el conocimiento de la verdad y las dejaría frente a la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. O sea, en vez de estar en la Odisea, frente a la puerta ancha, ahora llegarían hasta donde está la puerta estrecha. Y esa es la primera parte. Ese es el camino de la reforma. Y es lo que tienen que hacer los siervos fieles, llevar a sus hermanos hasta esa puerta e iluminar el camino que llega a la ciudad de Dios, para que el que quiera pueda entrar por esa puerta y empezar a recorrer el camino. Y ese camino angosto está después de la puerta estrecha. El camino angosto que les llevaría a la cima del monte Sión, donde se encuentra la ciudad de Dios. Y este camino lo deberían recorrer siguiendo las pisadas de Jesús, puestos los ojos en Jesús,
porque él fue el primer hombre que lo recorrió y con su ejemplo nos mostró cómo hacerlo. Ahora, ¿se puede recorrer este camino? Jesús lo recorrió. ¿Eh? Y fíjense que Dios le mostró en la Juárez que algunos adventistas, no todos, porque algunos se van a volver atrás, van a vencer y van a llegar en tiempo de angustia al lugar donde la pared estaba manchada con sangre. O sea, se puede recorrer ese camino. Porque cuando llegue a ese lugar ya van a estar sido sellados y van a estar en la condición de Jesús. O sea, el que llega a ese lugar es porque ya refleja plenamente la imagen de Jesús, porque está recorriendo el lugar que recorrió Jesús acá en la tierra. Y la obra de los siervos fieles, el clamor de medianoche, consiste en, primero, despertar a sus hermanos; segundo, mostrarles las señales de los tiempos que nos muestran que el esposo está a las puertas. Por eso lo despiertan diciéndole, aquí viene el esposo. Y le preguntan, ¿por qué? Por esto y por esto. Y tienen que ayudarles a arreglar sus lámparas. Y tienen, justamente, mientras arreglan sus lámparas, tienen que guiarlos a recorrer el camino de reforma hasta llevarlos a la puerta estrecha e iluminar el camino angosto que deben recorrer. Y a partir de ahí ya no pueden hacer nada más. A partir de este punto, cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros, debe decidirse a entrar por la puerta estrecha para comenzar a recorrer el camino angosto, siendo guiado únicamente por la luz de sus lámparas. Pero no solamente por la luz de sus lámparas, sino por Dios y por la luz de sus lámparas. Es la luz que no se debe apagar hasta que cada uno llegue a la ciudad de Dios y entre por las puertas con el esposo a las bodas. En este punto de nuestro estudio, con ustedes aún estamos recorriendo el camino de la reforma, porque todavía no vimos todo lo concerniente a qué, a ese camino. Faltan cosas que tenemos que ver y hoy vamos a avanzar bastante en eso. Yo pensaba terminar hoy, pero por ahí no continuamos. Vamos a tener que seguir un día más. Ahora, pero lo importante de esto es que se vea y se entienda cuál es el camino. Y vamos a continuar con lo que estamos viendo de cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos, o sea, cuál es la verdad, cuál es ese testimonio. Y vamos a hablar ahora de Jesús. Y el verdadero Jesús, como Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 24, 25 al 27. ¿Qué les dijo él? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué hay que creer? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Fíjense, en Moisés se habla del Mesías, porque toda la ley de Moisés es un símbolo justamente de la obra del Mesías. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Ahora, el verdadero Jesús es el que cumple con todo lo que los profetas han dicho. Entonces, si queremos conocer el camino de cuál es la puerta, tenemos que estudiar eso, identificar al verdadero Jesús y después identificar cómo decía la profecía que este Jesús iba a vencer, cómo iba a triunfar en su ministerio. Entonces, vamos a Jesucristo hombre, porque eso es lo que tenemos que entender. En el punto anterior vimos que Jesucristo es hombre. ¿Quién es? Es Jehová hecho hombre. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el hombre, porque eso es lo importante. Y después vamos a ver lo que en 1888 descubrieron Wagon y Jones sobre Jesucristo hombre, sobre el hombre. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que es Jesucristo hombre, el Mesías, es el renuevo de Jehová y es el hijo de David. O sea, es hijo de dos, de Jehová y de David. Es hijo de Dios e hijo del hombre. Para explicarnos parte del misterio de la piedad, Dios asoció lo que pasaría con él cuando él engendrara al Mesías con lo que pasa a un árbol cuando le sale un renuevo, cuando una nueva rama brota del tronco, de la raíz. Cuando Jehová se hiciera hombre, se hiciera oveja para redimirnos, a él le brotaría un renuevo humano, un hijo del hombre, que sería su hijo, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, que tendría la carne de David. Entonces, a ese árbol espiritual le saldría una rama de carne. Tendría un hijo de carne, que tendría la carne de David. Y sería
el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Entonces, Jehová identificó a su siervo el renuevo, que brotaría de él, saldría de él, como el anticipo de la piedra del ángulo del templo de Jerusalén, a la que él esculpiría, y con la que quitaría el pecado de la tierra. Entonces, por eso, todas estas cosas que Dios dice se deben cumplir en el verdadero Jesús, e identifican al verdadero Jesús. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. O sea, no es que me salió, me va a salir. Él será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es? Es el Eterno. ¿Y quién es el Eterno? Jehová. Ahora, pero vamos una por una estas declaraciones. Y en Zacarías 3, del 8 al 9, Dios, hablándole a los que estaban reedificando el templo de Jerusalén, al sumo sacerdote Josué y a Zorobabel, le dice lo siguiente: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Lo estoy tomando como símbolo esta profecía, porque lo que están haciendo ustedes es lo que va a hacer mi siervo el renuevo. Y aquí dicen, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque y aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, ¿cuál era la piedra? Porque ellos no encontraban la piedra al ángulo, entonces Dios les ayudó a encontrar cuál era la piedra al ángulo. Y lo tomó de símbolo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ahora, hay una sola piedra o roca que tiene 7 ojos. ¿Quién es? Porque los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es? Es Dios. Es Jehová. Entonces, ¿qué le está diciendo? Jehová va a ser esta piedra. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Dice, he aquí, yo grabaré su escultura. Ahora, cuando él a mi siervo el renuevo, que es la roca en la que hay 7 ojos, y se haga hombre, yo lo voy a perfeccionar, yo voy a grabar su escultura. Esa es la promesa de Dios. O sea, ¿quién perfeccionaría a Jesús? Jehová. Porque tenía que ser perfeccionado, como dice el autor de Hebreos. Dice, yo grabaré su escultura, dice Jehová a los ejércitos. Y una vez que lo haya perfeccionado, quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, ¿quién se encargaría de esa obra? Dios mismo, de perfeccionarlo. Entonces, cuando Jesús nació, era perfecto en su etapa, pero tenía que crecer, como dice el libro de Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría, porque tenía que crecer. Era perfecto, ¿no? Tenía que crecer. Ahora, era perfecto en cada etapa de su desarrollo, pero tenía que desarrollarse y crecer y llegar a vencer. Y cuando Dios hubiera completado esa obra, y por eso tenemos que ver qué parte del camino es ese, qué parte del camino que Jesús recorrió, porque en toda su vida Jesús estuvo recorriendo un camino, y ese mismo camino tenemos que recorrerlo nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús fue engendrado por Dios. ¿Cuándo fue engendrado por Dios? En el vientre de su madre. Ahora, nosotros tenemos que nacer de nuevo, pero como le decía Nicodemo, ¿tenemos que volver a entrar al vientre de nuestra madre? No. Pero Dios tiene que hacer con nosotros lo que hizo en Jesús. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Ahora, nuestro camino empieza cuando nacemos de nuevo. Y el camino de Jesús empezó cuando fue engendrado por Dios. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Tenemos que entenderlo. Porque Dios lo dice en su palabra. Porque eso que hizo con Jesús es lo que promete hacer con nosotros. Entonces dice, yo grabaré su escultura. Y a nosotros, ¿quién nos va a perfeccionar? El mismo que perfeccionó a Jesús. Esa es la promesa. Porque Jesús fue el primer hombre en el que se cumplieron las promesas del Evangelio del Reino de Dios. ¿Y por qué Dios pudo cumplirlas en él y no en nosotros? Porque nosotros éramos pecadores y primero tenía que rescatarnos. Pero como Jesús era el mismo, hecho hombre, nadie le podía reclamar nada, porque era el mismo. Entonces, y en Zacarías 6, 12 al 13 leemos, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo, porque es el renuevo de Jehová, el cual brotará de sus raíces a futuro. O sea que brotará de Jehová y edificará el templo de Jehová. Ahora, ¿qué templo va a edificar Jesús? ¿El del cielo? No. Porque Dios moraba en su templo siempre, ya está edificado. ¿El templo de Jerusalén? No. ¿El de piedra? No.
otro templo, el antitipo del templo de Jerusalén, el antitipo del santuario del desierto, un templo que se edifica con piedras vivas. Y la primer piedra viva de ese templo era Jesús. Por eso él le dijo a los que estaban hablando con él, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, del templo de su cuerpo, y en 3 días lo reedificaré. Porque él era el templo de Dios, era la primera piedra, era el primer hombre que fue parte del templo de Dios. Y después habría otras piedras, porque Dios haría lo mismo que estaba haciendo Jesús en los hermanos de Jesús. Ahora, Jesús edificaría el templo de Jehová, el verdadero templo de Jehová. Él edificaría el templo de Jehová y llevaría la gloria a Jehová. Y se sentaría y dominaría en su trono. ¿Qué quiere decir? Jehová pondría su trono en el templo que edificaría Jesús. Ahora, simbólicamente, en el santuario de Jerusalén, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Ahora, fíjense, ese arca, que es un símbolo, su trono, él lo pondría ¿dónde? En el templo que edificaría Jesús. Y ese templo sería su iglesia. Ahora, Dios pondría ese arca, su trono, en su iglesia. ¿Dónde? En cada miembro de su iglesia. Esa es la promesa de Dios. Y empezaría a hacer la obra que hizo en Jesús. Y ahí dice, y habrá sacerdote a su lado, porque Jesús se sentaría a la diestra de Dios en ese trono, y consejo de paz habrá entre ambos. Y ahí se llevaría el continuo. Ese es el lugar santuario de Dios que echó por tierra el hombre de pecado. Y como dice Zacarías 10:4, de él saldría la piedra angular, porque sale de Jehová. Entonces Jehová traería a su siervo a renuevo, el varón cuyo nombre se renueva, que saldría de él y brotaría sus raíces, como el renuevo de Jehová. Esta piedra, que llegaría a ser la piedra del ángulo del templo de Jehová, debía ser tallada y grabada por Jehová. Debía ser perfeccionada, para que llegue a ser la piedra del ángulo de su templo y nuestro sumo sacerdote, el que edifica el templo de Jehová con piedras vivas. Y en ese templo se sienta a la diestra de Dios para llevar adelante el consejo de paz, el continuo. Fíjense, esto es lo que fue quitado por el hombre pecado. Fue quitado Cristo, el continuo, y el lugar santuario, donde se llevaba a cabo el consejo de paz, fue echado por tierra. Ahora, pero Jesús intercedía por nosotros en el templo del nuevo pacto. Entonces, como dice la profecía, a los que creyeran, Jehová les sería por santuario, porque por la puerta estrecha entrarían a la presencia de Jehová y morarían bajo la sombra del Omnipotente. Pero a los que no creyeran, Jehová les sería por piedra de tropiezo, la piedra en la que tropezarían muchos en su pueblo. Porque Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Y tropezarían en él, y no lo reconocerían. Entonces, en Isaías 8, 13 y 15, tenemos lo siguiente, al 15, a Jehová de los ejércitos, dice, a él santificad. Sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario su pueblo. Pero en las 2 casas de Israel por piedra para tropezar. ¿Quién? Jehová sería por piedra de tropiezo, porque no reconocería al Mesías. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ahora, ¿por qué? Porque no creerían en el anuncio de la profecía. Como decía Jesús, ellos dan testimonio a mí. Y en Isaías 28, del 14 al 16, Dios le habla a los dirigentes de su pueblo, porque serían los que no reconocerían al Mesías. Y termina diciendo, y aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Yo la voy a poner. Y el que quiera ser parte de mi templo será edificado sobre esa piedra. Y los otros serán quebrantados en esa piedra, porque chocarán con él y tropezarán. Y es el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué? Esta promesa era una realidad, porque este es parte del Evangelio del Reino de Dios. Y leemos en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 8. Y Pedro cuenta justamente cuál es la fe y cuál era justamente lo que estaba viendo la iglesia primitiva. Y dice él, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, porque habían nacido Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, dice, piedra viva, porque Jesús resucitó, y es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Entonces dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice, vosotros también como piedras vivas. O sea, ¿cuándo somos piedras vivas? Cuando nacemos de nuevo, de Dios, y Dios viene a morar a nosotros. ¿Por qué? Porque fíjense, en Jesús había 7 ojos. Ahora es un símbolo del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros? Cuando Dios viene a morar a nosotros. ¿Qué hay en nosotros? 7 ojos. Está el candelabro, está la presencia de Dios, está el Espíritu de Dios. Entonces dice, vosotros también, o sea, el que nace de Dios, el que es engendrado por Dios y tiene nueva vida, como una piedra viva, es edificado, dice Pedro, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Dónde estaba el templo de Jerusalén? No estaba en el monte Sión, estaba en el monte Moria. Claro. ¿Y qué había en el monte Sión? Estaba el pueblo de Jerusalén, ahí estaba Jerusalén. Entonces, ¿qué dice Dios? A ver, ahora voy a morar en Sión, no en el monte Moria, el símbolo de que voy a morar en medio de mi pueblo. Por eso, ahora aquí Pedro cita Isaías 28:16. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y como dice Isaías 8:13 y 14, tropiezan en Jehová. Claro. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O tropieza en la roca, Jesús es la roca. Porque tropieza en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces lo importante para nosotros es ser hechos parte de ese templo. Y la única forma de ser hechos parte de ese templo es recibir al Espíritu Santo de la promesa como los discípulos en Pentecostés. Que Dios venga a morar a nosotros y empiece a hacer la misma obra que hizo en Jesús. Esto es un poquito lo que le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Claro. Y lo mismo que le dijo a Nicodemo. Ajá. Es exactamente lo mismo. Para entrar al reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y a la mujer samaritana dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y después en Juan 5:37 al 39, que dijo Jesús, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, y eso dijo del Espíritu Santo que había a recibir. Ahora, pero el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque cuando viniera el verdadero Espíritu Santo y Dios pusiera su trono en nosotros, Jesús tendría que sentarse a la diestra del Padre. Entonces, eso no podía pasar hasta que Jesús fuera glorificado. Entonces, sigamos un poco adelante. Entonces, para poder llegar a ser el Cordero de Dios, expiar nuestros pecados y luego ser nuestros sacerdotes y sumos sacerdotes, el Mesías debía ser un Cordero verdadero, un hombre verdadero, debía ser nuestro hermano, debía ser un hombre que tuviera nuestra carne, naciera de mujer, y como dice Pablo, naciera bajo la ley, y triunfara sobre el pecado en nuestra carne. Ahora, ese es el verdadero Mesías, pero el falso no. Fíjense, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que dice la palabra de Dios, de Jesús, y ponemos frente a todo lo que dice la palabra de Dios al otro Jesús, vamos a ver que no lo cumple. Porque el otro no cumple. Y ahora vamos a verlo, porque así fue definido. Por eso el Mesías sería hijo del hombre, hijo de Adán y Eva, hijo de Abraham e hijo de David. Sería del linaje de David. Entonces la primera promesa está en Génesis 22:18. Fue hecha a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente, en tu hijo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces el verdadero Mesías tenía que ser hijo de Abraham, y por lo tanto tenía que tener la carne de Abraham. Y Abraham, ¿qué tenía? La carne de Adán después del pecado. Ahora, en Gálatas 3:16, Pablo dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente.
No dice, y a las simientes, como si hablase muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y Pablo sigue hablando diciendo que Dios hizo un pacto con Cristo. Y lo que se tenía que cumplir es que en ese pacto Dios le hizo una promesa a Jesús. Y cuando Jesús venciera, esa promesa sería realidad. Entonces por eso Jesús ofreció su vida. Por amor, porque quería que esa promesa a sus hermanos se hiciera una realidad. Y en 2 Samuel 7, 12 al 14 está la promesa de Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando estés muerto, ya hayas muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Entonces el Mesías sería hijo de David, el cual procederá a tus entrañas, o sea, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Por qué él edificará el verdadero templo? El que edificó Salomón era un símbolo, pero el verdadero es el que edificaría Jesús. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Entonces, fíjense, cuándo Jehová iba a engendrar a su siervo el renuevo que tendría la carne de David. Cuando venía el Mesías. Bueno, está bien, pero la promesa era cuando él se muriera. Porque muchos dicen que ese pasaje que vos citaste se aplica a Salomón. No. Y está claro que no, porque se lo está diciendo después que se muera. Y aparte, muchos se agarran de eso porque si vos seguís leyendo, ahora no tengo la Biblia acá para buscarlo, pero es como que le dice, y si él hiciera alguna cosa mala, entonces... yo lo voy a corregir. Lo voy a corregir. Entonces Jesús no puede nunca ser corregido, porque él no hacía cosas malas. Está bien, pero lo que Dios dijo es que él lo va a instruir, él lo va a perfeccionar. Claro, esa forma de escribirlo. Es una forma de decirlo. De escribirlo. Y en Salmos 12 al 9, ¿qué leemos? Lo que Satanás sabía y se quería hacer pasar por Dios, porque sabía que Jesús era hombre y pretendía engañarlo. Porque si Jesús no hubiera sido hombre, si hubiera sido Dios, no podía engañarlo, porque si era omnisapiente, pero Satanás no es tonto, y con este ejemplo lo que hizo nos mostró que él sabía que Jesús era un hombre. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, ¿quién lo engendró? Jehová. No lo engendró un hombre. ¿Pero cuándo? Está hablando cuando sería engendrado el Mesías, Jesucristo, hombre. Y Dios le diría, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo te engendré, no un hombre. Yo te engendré. ¿Pero cuándo? Hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y Satanás, ¿qué hizo? Le dijo, llevó a Jesús monte alto y le dijo, repite estas palabras, pídeme, pídeme. Y si me pedís, me estás adorando como si fuera tu padre. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero los desmenuzarás. Y el Salmo 89, 20 al 29 leemos, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, porque por eso es el ungido de Jehová. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también los fortalecerá. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Esto es lo que dice Dios. Él me clamará. ¿Qué diría el Mesías? A Jehová. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Porque tendría que edificar su casa sobre la roca. Y fue el primer hombre que fue hecho parte del reino de Dios y edificó su casa sobre la roca. Tanto que fue puesto en Sión como la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y por eso Dios dice, yo también le pondré por primogénito, porque no va a ser el único, es el primero, porque va al linaje. Esa es la promesa de Dios hecha a Jesús. Si él vencía, tendría hermanos, que también podrían ser puestos como él en la cima del monte Sión. Y edificarían su casa sobre la roca sobre la Sión. Entonces, ¿qué dirían los hermanos de Jesús a Jehová? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y como Jesús nos enseñó, edificarían sus casas sobre la roca. Entonces yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora todo esto se tiene que cumplir. Y Dios está hablando de ¿quién? De un hombre. Ahora Él es el que se haría hombre. Pero se haría hombre de verdad. Entonces como nuestro hermano, como Jesucristo hombre,
él también debía edificar su casa sobre la roca de su salvación. Cuando hubiera triunfado, el renuevo de Jehová sería para hermosura y gloria, y la tierra empezaría a dar fruto, porque sería instaurado el reino de Dios entre los hombres. Y empezarían a ser nuevos hijos de Dios, los hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, que también serían hechos parte del templo de Dios, del lugar santuario de Dios en el nuevo pacto. Y por supuesto, serían perfeccionados. Y leemos en Isaías 4:2. En aquel tiempo, y esta es la promesa, el renuevo de Jehová. ¿Quién es el renuevo de Jehová? Jesús, Jesucristo hombre. Será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, sus hermanos, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y como leemos en Hebreos, capítulo 2, ¿qué nos dice ahí? Y esto es muy importante, y vamos a analizarlo palabra por palabra. Pero vemos, hablando de Jesús, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué toma esta cita? Del Salmo creo que 89. Porque ahí dice David, hablando del hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que Dios a Jesús lo hizo hombre, porque en su naturaleza es menor que los ángeles. Ahora, ¿qué pasó cuando fue introducido aquí en el mundo? ¿Los ángeles lo adoraron? ¿Por qué lo adoraron? ¿Por su naturaleza? No, porque era menor que ellos en naturaleza. Por su identidad, porque era Jehová, porque era el Dios de ellos hecho hombre, y ellos lo sabían. Como los demonios le dijeron a Jesús, yo sé quién eres Jehová, el Santo de Israel. Entonces, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y esto es importante, porque se hizo realmente hombre, y la falsa doctrina del anticristo no. Pero el verdadero Jesús sí, dejó toda su gloria en el cielo, no retuvo ningún atributo divino, porque si no, no podía ser menor que los ángeles, porque los ángeles no tienen ninguno de esos atributos de la naturaleza divina. Entonces, pero se hizo realmente hombre, menor que los ángeles, porque tenía que ser como nosotros. Y ese es el misterio de la piedad, y ese es el amor de Dios. Entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, de habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿A qué gloria? A su gloria. Porque ese es el Evangelio. No solo Jesús reflejaría su gloria, sino muchos hijos. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Porque el que es transformado a la imagen de Jesús, como Jesús, refleja la gloria de Dios. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Jesús tenía que ser perfeccionado. ¿Y cómo fue perfeccionado? Mientras recorría el camino angosto que tenemos que recorrer. Por eso tenemos que ver en ese camino las pisadas de Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y acá está hablando de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? De uno, de Adán. Porque todos los hombres son hijos de Adán. No son hijos de Abraham ni de David. Pero Jesús es hijo de Adán. Por eso es hermano de todos los hombres. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y esto está anunciado, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿A quién anunciaría el nombre de Jehová? A sus hermanos. ¿Y quiénes sus hermanos? Todos los hijos de Adán. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, esto está en Isaías 8. Y aquí yo y los hijos que Jehová, que me dio Jehová, dice, ¿no? O que Dios me dio. ¿Por qué? Porque él tendría linaje y tendría hermanos. Y serían hijos de Dios, como él. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y sigue siendo somos por señales y testimonios, porque vamos a dar el mismo testimonio. Así que, y esto es importante, por cuanto los hijos participaron de qué? De carne y de sangre. De carne y sangre. Ya está hablando de lo que participó de Jesús, ¿no? De nuestra carne y nuestra sangre, no de otra carne, de nuestra carne. Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De la misma carne y sangre. Ahora, el anticristo no tiene nuestra carne y sangre. El verdadero Jesús sí, y es importante.
Y en su naturaleza es 100% hombre porque es inferior a los ángeles. El anticristo no. Entonces él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, en cuanto a la sangre y la carne, semejante a sus hermanos, porque era un hombre real, ¿no? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. ¿Fue tentado? Por supuesto. Sí. ¿Podemos hacer un paréntesis? Porque era hombre, sí. ¿Y qué pasa con toda esa teología que dice que nosotros heredamos en la carne el pecado? Ya vamos a llegar. Perdón. Está bueno porque eso lo arrastramos. Bueno, pero ahora vamos a ver eso, porque tenemos que ver exactamente qué pasó en la iglesia. Claro. Ahora, pero fíjense, estamos viendo la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Entonces Jesús fue tentado, pero el anticristo no puede ser tentado. Vamos a ver por qué. Bueno, y otra preguntita que te interrumpo porque sé que es algo que todos nos cuestionamos en la vida. Y Jesús, ¿no es cierto? Que tiene la carne igual que nosotros. En un momento, nosotros sabemos que Él es un hombre y los hombres no pueden perdonar pecados. Bueno, es otro tema. Vamos a acá, no, porque vamos a confundir, se va a confundir el tema. Sigamos. Está bien. Entonces, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿un sumo sacerdote perdona pecados? No. ¿En el templo un sacerdote perdona pecados? No. Los únicos sacerdotes que perdonan pecados son los paganos. Claro. En el templo de Dios, el único que perdona pecados es Dios. Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote y sacerdote. Ahora, sigamos, esa es una pregunta para cuando terminemos. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en Romanos 8, 28 al 34. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿quién? Dios. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, este es el Evangelio. Acá tengo acá a dos que están entusiasmados charlando. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién los iba a hacer Él? Porque ¿quién perfecciona a Jesús? Dios. ¿Y quién va a perfeccionar a los hermanos de Jesús? Dios. Este es el Evangelio. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios quiere que haya muchos hermanos de Jesús, que sean hijos de Él. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que predestinó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién? Dios llama y Dios justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa? Los hace reflejar su gloria, los transforma en imagen de Jesús, los perfecciona. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Si Jehová es por nosotros, ¿quién nos va a acusar? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y que dice Pablo, Dios es el que justifica. ¿Hay otro que justifique? No. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, ejerciendo el continuo. ¿Y qué hace Jesús? El que también intercede por nosotros. Ahora, esta es la verdad, porque esto es lo que pasaba en el templo del desierto, en el templo de Jerusalén, y es lo que pasa ahora en el santuario celestial, en el reino de Dios. Porque esta es la obra de Jesús, que fue quitada cuando fue introducida la abominación desoladora. ¿Y cuando un sacerdote empezó a perdonar pecados? Cuando Jesús fue quitado del medio, fue introducida la abominación desoladora, y los sacerdotes paganos fueron cristianizados y siguieron haciendo esas ceremonias. Y ahí vino justamente la costumbre de que esos sacerdotes paganos perdonaban pecados. Entonces ahí fue introducida la abominación desoladora. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Justificar.
eso. ¿Y cómo lo hicieron? Creando la Biblia católica y metiendo en la Biblia católica el soporte para todas esas doctrinas. ¿Y qué pusieron? En la boca de Jesús pusieron que él le dio autoridad a estos sacerdotes para perdonar pecados. ¿Cuándo? Cuando fue introducida la abominación desoladora. Entonces le pusieron en boca de Jesús la introducción de la abominación desoladora. ¿Quién la introdujo? Jesús. Jesús, porque Jesús les dijo que hagan eso. Eso es lo que dice la Biblia católica. Pero esto dice otra cosa y está en el mismo, justamente, testigo, en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la verdad? Lo que dice el otro lugar o lo que dice acá. Y cuando ponemos esto junto con el testimonio del Antiguo Testamento, es claro, esta es la verdad. La otra es mentira. Y en Hebreos 3, 5 al 6 leemos lo siguiente. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para el testimonio de lo que se iba a decir. Ahora esa casa de Dios era simbólica. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, sobre la real, la cual casa somos nosotros. ¿Por qué? Porque ese templo es de piedras vivas y Cristo donde ejerce, en nosotros. Porque Cristo viene a nosotros, a morar a nosotros. Ese es el verdadero evangelio. El que nace de Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios a morar a nosotros, ¿quién viene? También viene Jesús. Porque Dios pone su trono y Jesús se sienta a la diestra de Dios. Por eso Pablo dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Ahora, fíjense, eso es lo que tiene que volver a pasar. Nosotros tenemos que llegar a ser parte del templo de Dios, del lugar santuario de Dios. Y ese lugar santuario de Dios, que era la iglesia primitiva, fue echado por tierra, pero tiene que ser reedificado. ¿Con quién? Con nosotros, hasta que haya 144.000 columnas en el templo de Dios. Y en 2 Corintios 6:16, Pablo sigue siendo lo mismo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién? Le está diciendo a las personas, a los miembros de la iglesia de Corinto. ¿Quién es el templo del Dios viviente? Y nosotros tenemos que llegar a ser parte de ese templo. Porque el ángel de la Odisea no es parte de ese templo. Ese templo sería reedificado cuando en la última generación se produjera el verdadero revivimiento de la piedra primitiva en la iglesia adventista, empezando por la iglesia adventista. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y en Efesios 2, 19 al 22 leemos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿A quién le habla? A los griegos de Éfeso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Ahora, eso tiene que ser una realidad en la última generación del pueblo adventista, para nosotros, porque tenemos que ser hechos parte del templo de Dios. Y el testimonio de Jesús fue claro, porque, como anuncia la profecía, él dijo que él era el renuevo de Jehová, que había salido del Padre, cuando fue engendrado como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y eso lo leímos en Juan 7, 28 al 29. Entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis dónde sois, y no he venido de mí mismo. O sea, el Jesús de la Trinidad, ¿de dónde vino? De sí mismo. En cambio, el verdadero dice, no vine de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. ¿Por qué? Porque el renuevo Jehová, ¿de dónde viene? De él, no vengo de otro lado, no soy otro, vengo de él. Entonces en Juan 8, 42 y 43 leemos, entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, porque broté de Dios. ¿De dónde salí? De Dios, he vine. No vine de mí mismo. De la raíz. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que tiene oídos para oír, las van a oír. Por esto no las oís.
porque no sois de Dios. Palabras duras. Porque el que es guiado por Dios va a oír las palabras de Dios, porque él está repitiendo las palabras de Dios. Entonces, Jesús le estaba repitiendo las palabras de Dios y el anuncio de la profecía, y ellos no podían entenderlas. Y menos podía entender que él, el Mesías, Emmanuel, era Dios hecho hombre, era Jehová, el Dios de Israel, el Dios fuerte, el Padre eterno, nuestro Dios y Padre, el gran yo soy, manifestado en nuestra carne. Y Jesús se lo dijo directamente. Por ejemplo, en Juan 8:24 les dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. ¿Qué significa eso? Si ellos no llegan a creer que Jesús es Jehová, y si nosotros nos llevamos a creer que Él es el gran yo soy, que Él es Jehová, en nuestros pecados moriremos. ¿Por qué? Porque tropezaremos en la piedra del tropiezo y seremos quebrantados. Porque no creen que los puede salvar. Porque tienen que creer en el verdadero Mesías. O sea, y no podían oír la palabra de Dios, porque Dios fue claro, Él sería hombre. Y Jesús les dijo, Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les dijo? Yo soy. Se lo dijo claramente. Los judíos sabían lo que quería decir eso, que Él era Jehová. Y en Juan 12:44 al 48 leemos lo siguiente. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Más claro, yo soy, le está diciendo. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Por qué? Porque la profecía decía que verían al Dios de Israel, porque se haría visible. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ahora, porque el juicio de Jesús es para salvación, el continuo es para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Pero al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Y cómo puede ser salvo? No puede. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es importante oír las palabras de Jesús. Y en Juan 14:5-9 leemos, le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora, porque ellos no sabían quién era Jesús, y hasta que no resucitaron no lo entenderían. Pero dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y le habéis visto, como les dijo a los otros. Ahora, ¿a quién están viendo? A Jehová, hecho hombre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Cómo? Yo soy, y estoy con ustedes. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al invisible. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y los discípulos, y lo mismo le pasa al ángel, lo decía, uno dice: bueno, Dios mío, ¿cómo no? Y nosotros, estamos bien, bien, gracias, igual. Eso es lo que nos pasaría a nosotros, y porque si no entendemos que Él es, tropezaríamos en la piedra de tropiezo. Los discípulos recién entenderían el significado de las palabras de Dios, el Evangelio del Reino de Dios y de las palabras de Jesús, cuando Él resucitara, les abriera el entendimiento y les hiciera entender las palabras de las Escrituras, sembrando la semilla del reino en sus corazones. Y en Juan 16:25-28 les dice lo siguiente: estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Cómo hablé? Dice. En parábolas y en alegorías. La hora viene cuando ya nos hablaré por alegorías. ¿Por qué? Como decía Isaías, él tenía que hablar de este modo, ¿no? En lengua de tartamudos también, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. ¿Cómo es el tema? Salí del Padre y he venido al mundo, pues soy el renuevo Jehová. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y cuando oró Jesús, oró lo siguiente:
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Ya han conocido verdaderamente qué cosa, que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Y cuando resucitó, cumplió su promesa. Ya no les habló más en parábolas, en símbolos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muchas de las cuales esas cosas estamos estudiando, porque eso es lo que dicen del verdadero Jesús. Y el verdadero Jesús es el que cumple con todo eso. Entonces es la única forma de identificar al verdadero y diferenciarlo del falso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, que tendrían que entender quién es Él, el nombre de Jehová, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, porque ese es el pacto de Dios con Él. Esa es la promesa del Padre. Y Jesús iba a ser el que bautizara con el Espíritu Santo la promesa. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Porque los discípulos recién recibirían el Espíritu Santo en Pentecostés. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Que yo los bautizo en agua. Con agua. Y el que viene después de mí, que yo no soy ni siquiera digno de... Es más poderoso que yo. Y los va a bautizar en el Espíritu. Que es Jehová. Claro. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando sus ojos y sus oídos fueron abiertos, los discípulos pudieron ver y oír, y pudieron entrar al reino de Dios, y pudieron empezar a recorrer el camino de santidad. Ese es el camino que tenemos que ver para poder recorrer. Y estaba anunciado en Isaías 35, del 4 al 8, lo siguiente. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vino y os salvó? Dios mismo. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Y cuáles son los primeros ojos que abrió Jesús? Los discípulos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Y habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Ese es el camino por el cual se llega a la santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Ahora, no podemos entrar a ese lugar estando inmundos. Tenemos que ser lavados en la fuente que está después del altar en el santuario. Y tenemos que vestirnos de ropas blancas para entrar por esa puerta abierta y empezar a recorrer el camino de santidad. ¿Por qué? Porque en ese camino Dios mismo estará con nosotros. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice, no se extraviará. Lo único que hace falta ahí es fe. Y leemos en Salmo 118, 19 al 23. Abrime las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Porque Jesús es esa puerta por la que se entra a la presencia de Jehová, al reino de Dios. Por ella entrarán los justos. ¿Por qué? Porque antes de entrar tenemos que ser justos. Antes de entrar tenemos que lavar nuestras ropas en sangre del Cordero. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjense que la piedra que se echaron los edificadores y que es la cabeza del ángulo también es la puerta de Jehová. Porque Jesús es las dos cosas. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entrar al reino de Dios es lo que también podríamos hacer nosotros cuando nuestros ojos fueran abiertos y recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Y eso es lo que Jesús nos dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy. Y después nos dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, yo soy el Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno de David,
y soy el hijo de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy. Ahora, si escuchamos y entendemos qué quiere decir Jesús al decir yo soy, entonces tendremos vida eterna. El verdadero Jesús, acá no en, sino entonces el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, es el reino de Jehová, es Jehová hecho hombre, y como hijo del hombre es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Jesús es el Dios y Padre de David, la raíz de David, y es el hijo de David, el linaje de David. Este es el misterio de la piedad, que Jesucristo hombre sea Jehová, nuestro Dios y Padre, hecho hombre, y es el resultado del amor de Dios por nosotros. Este es el testimonio coincidente de los dos testigos, y por eso es verdadero. Este es el verdadero Jesús, no otro. El santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, es el que cumple con todo lo que dicen del Mesías, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. El falso Jesús, el anticristo, la abominación asoladora, es el Jesús, entre comillas, que no cumple con todo lo que dicen la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y esa es la forma en que tenemos que diferenciarlos, a la ley y al testimonio. Y ahora vamos a la sexta parte del testimonio consciente de los dos testigos, y se trata de un punto importante. Ahora, si nosotros podemos vencer, tenemos que entender cómo venció Jesús. Sí, porque él es el primogénito, es el que dio el ejemplo. Ajá. Entonces, ¿cómo venció Jesús al pecado? Y tenemos que entender el camino que él recorrió. Y esta es la parte A, porque no alcancé, se hacía muy largo. Entonces, esta que tendría que ser nuestro último estudio, lo dividimos en dos partes. Y la segunda parte de este punto, de cuál es el camino que recorrió, la vamos a terminar de ver en nuestra última reunión, que puede ser por ahí el sábado o el domingo a la noche al mismo horario. Vamos a ver después cuando terminamos qué les conviene a ustedes. Entonces, el verdadero Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, es el verdadero Evangelio, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es la promesa para nosotros? Ser como Jesús. Esa es la promesa, es el Evangelio. Entonces, si conocemos a Jesús, sabemos que es lo que Dios nos promete, porque Él es el primero de un nuevo linaje de hijos de Dios. Y Él es el que venció al pecado de la carne y nos mostró cuál es el camino que debemos recorrer para llegar a ser vencedores, para vencer al pecado en la carne y llegar a ser hechos semejantes a Él. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿dónde? En Jesús. Ahora, porque Él es el que recorrió ese camino. Y si lo conocemos a Él, y entendemos cómo venció, y sabemos cómo podemos vencer, porque Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo venció Jesús? Por la fe. Por eso el que tiene la fe de Jesús va a llegar a tener el testimonio de Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, ¿por qué Jesús murió? Porque delante de Él había un gozo, y ese gozo era la salvación de sus hermanos, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como el verdadero evangelio nos muestra que nosotros también podemos recorrer el mismo camino que recorrió Jesús, y como Él, sus hermanos también podemos llegar a ser vencedores, para lograr echar por tierra la verdad e impedir que los hijos de Dios pudieran entrar por la puerta abierta al reino de Dios, al lugar de su santuario, ser transformados por Dios a imagen de Jesús, y que la luz de ese testimonio iluminara en medio de la oscuridad de este mundo. Satanás y sus siervos, primero, introdujeron en medio del pueblo de Dios a el falso Jesús, a la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Después quitaron el continuo e introdujeron un falso evangelio. Y asesinando a todo el remanente del pueblo que conocía a su Dios y matando a los dos testigos, echaron por tierra, derribaron el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero cuando arreglamos nuestras lámparas, descubriríamos, como Dios le mostró a Elena,
al engañador bajo su disfraz y podríamos mostrarles a nuestros hermanos la diferencia entre la verdad y la mentira. Y acá hay un cuadrito donde vamos a analizar al verdadero Jesús y al verdadero evangelio, y al falso Jesús y el falso evangelio. Vamos a comparar. Es que Jesús en el libro de Apocalipsis se presenta, no me acuerdo en qué mensaje de qué iglesia, dice el verdadero. Claro, el mensaje del ángel de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Sí. Y al ángel de la Odisea, esto dice el testigo fiel y verdadero. Claro. Ahora, el verdadero Jesús, ¿quién es? Como estuvimos viendo, es Jehová. Es el Dios fuerte, es el Padre eterno, el Creador. Y el falso es el Dios Hijo de la Trinidad. Esa es la diferencia. Porque el falso es el Dios Hijo de la Trinidad. ¿Y Jesús quién es? Es Jehová. Es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Como Dios es nuestro Dios. Y en cambio, el falso es el Dios Hijo de la Trinidad. Pero Jehová, como vimos, no conoce, no tiene ningún hijo, no conoce a otro y tampoco tiene padre. Por eso Jehová no es parte de una Trinidad. O sea, porque todos los dioses, como dice Elena en el conflicto de los siglos, que es el mensaje del primer ángel, todos los dioses de todos los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, el Creador. Después, Jesús, el verdadero Jesús, es nuestro hermano en la carne. Vino a salvarnos y venció al pecado en nuestra carne. En su carne y sangre es en todo semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque es hijo de Adán según la carne. Es hijo de Abraham según la carne. Es hijo de David según la carne. Y nació de mujer y nació bajo la ley. Ahora, como dice la profecía denunciaba el anticristo, no cumpliría con esto. En cambio, el falso Jesús es el anticristo, el que no vino en nuestra carne, como dice 1 Juan 4, 1 al 3. El que no vino en carne es el anticristo. Para hacernos creer que nosotros somos diferentes a Jesús y que no podemos seguir sus pisados, Roma creó la doctrina del pecado original, indicando que nosotros heredamos el pecado en nuestra carne y creó a un Jesús que no heredó el pecado en su carne, sino heredó la carne de una María concebida sin pecado. Este falso Jesús, obviamente, no tiene nuestra carne, no es nuestro hermano en la carne y no es hijo de Adán, porque no tiene la carne de Adán. Entonces, ¿qué pasa si alguien cree que Jesús es como lo definió Roma? Y jamás va a ser como él, porque tiene otra carne, otra naturaleza, como dice Roma. Entonces, de ese modo, buscó quitar de nuestra vista al verdadero Jesús y puso al anticristo. ¿Cuál es el verdadero Jesús? Se hizo realmente hombre, era una verdadera oveja y era en todo semejante a sus hermanos. En su naturaleza, Jesucristo hombre era inferior a los ángeles, porque no retuvo ni utilizó ningún atributo de la naturaleza divina. Era 100% hombre. Ahora, ¿qué pasa con el anticristo? Según la doctrina de Roma, por lo que dice, no era un hombre, se disfrazó de hombre, se vistió o disfrazó de oveja, como lo harían los lobos, pero en su naturaleza siguió siendo Dios. Siguió teniendo todos los atributos divinos y los usó en su ministerio. Entonces, fíjense, esto es lo que enseña Roma. Y eso es lo que creen muchos adventistas. Hay un micrófono abierto, por favor. ¿Se fijan? Entonces, el verdadero Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál de los dos es? ¿Es un verdadero cordero? ¿Y en su naturaleza era inferior a los ángeles? Sí. Pero el otro no, porque es Dios. Y siendo Dios no es inferior a los ángeles. No puede ser inferior a los ángeles, es superior a los ángeles. Por eso, no cumple con todo lo que dice en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Es falso. A la ley del testimonio es sencillo. El tercer punto. Hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, por favor. Entonces, Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Ahora, el anticristo no fue tentado en todo a nuestra semejanza. El primero, porque no tenía nuestra carne, no era como nosotros, era distinto. Y a su vez, porque
porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ese Jesús que era todo Dios, en su naturaleza, no fue tentado. Simplemente nos tomó el pelo, porque si alguien no fue tentado, no puede vencer porque no tuvo ninguna prueba. Bueno, esa es la mentira de Satanás. Ahora, pero el verdadero Jesús sí, por eso es nuestro ejemplo. Entonces, el verdadero Jesús tuvo que llegar a conocer las Escrituras y venció por la fe en Dios, en la roca de su salvación y en su palabra, porque eso es lo que anunciaba la profecía, especialmente la profecía de Isaías. Ahora, ¿qué pasa con el anticristo? El falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad. Como era Dios, no necesitó tener fe ni llegar a vencer al pecado, porque Dios no necesita tener fe. ¿Quién necesita tener fe? El hombre. Ahora, el verdadero Jesús tuvo fe y por eso nosotros tenemos que llegar a tener la fe que tuvo Jesús para llegar al testimonio, a tener el testimonio que tuvo Jesús. ¿En quién tenía fe Jesús? En su Padre. Y sus hermanos en su Padre. Ese es el tema. Ahora, el verdadero Jesús fue perfeccionado por Dios. El falso no necesitó ser perfeccionado porque es Dios. Entonces, el verdadero, por el gozo puesto delante de él, por las promesas del pacto hecho por Dios con él, murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue resucitado por Dios y vio linaje. Ahora, ¿qué pasa con el falso? Como Dios es inmortal, este Jesús no podía morir. Y no murió. No murió. No sufrió por nosotros la muerte segunda, sino que descansó en la tumba y se levantó por su cuenta. Volvió a tomar su vida. No fue resucitado por Dios. Ahora, esos son los temas. Y son muy claros. Ahora, el problema es que si nosotros no estudiamos todo lo que la Biblia, la palabra de Dios dice sobre el verdadero Jesús, no podemos diferenciar la verdad de la mentira. Ahora, este falso Jesús y a la doctrina del pecado original, podemos verlos definidos en el Catecismo Romano. Vamos a leer artículos 403. El otro día, perdóname, el otro día hablaba con una persona que me decía que Jesús, porque venció el pecado, resucitó por sí mismo. La madre no lo resucitó. Bueno, es lo que acaba de decir. Ya sé, por eso. Porque está hablando del anticristo. Claro. Ahora, siguiendo artículo 403 del Catecismo Romano, siguiendo San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre, dice, que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán. Y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños, que no han cometido pecado personal. ¿Pero qué traen? ¿Qué cosa? El pecado de Adán. Y si mueren con ese pecado, no pueden ir al cielo. Ahora, y ahora tratan de explicar cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes. Todo el género humano es en Adán. Sigue siendo, lo dice Santo Tomás, ¿qué cosa? Uno. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio. Ahora, pero después explica, es el misterio, pero después explica cómo se hace. Este pecado afecta a la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir eso? Está en la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene pecado. Eso es lo que dice Roma, es pecaminosa. Que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por la propagación a toda la humanidad. Es decir, por la transmisión de una naturaleza humana, privada de la santidad y la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Un estado y no un acto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todos los hombres nacemos pecadores porque heredamos el pecado de Adán. Ahora, ¿para qué inventó Roma esto? No inventó Roma, lo inventó Satanás. ¿Para qué? Para separarnos de Jesús. Porque si los hombres y todos los hijos de Adán tienen un cuerpo que ya tiene pecado y heredan una naturaleza pecaminosa con pecado,
Jesús, si heredaba eso, no podía ser cordero sin mancha. Entonces tenía que tener otra naturaleza. Y además, si el pecado lo tenemos naturaleza, hasta que no nos cambie la naturaleza no podemos dejar de pecar. Entonces todo esto es un engaño para engañar al hombre, pero es una mentira. Y es fácil verlo. ¿Por qué? Porque cuando arreglamos nuestras lámparas nos damos cuenta de que esta doctrina es falsa, es una mentira. Alfalteles. Es una mentira, dado que Dios indica claramente en su palabra que los hijos no llevan ni heredan ni la culpa ni el pecado de sus padres, a la ley y al testimonio. Por eso, no pueden heredar ni llevar ni la culpa ni el pecado de Adán, porque Dios dice que eso no pasa. La ley de Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora, si yo soy culpable del pecado de Adán, voy a morir por el pecado de Adán. Pero la ley dice otra cosa. Y el testimonio de los profetas, cuando Dios le habla a Ezequiel también. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Y como dice el Salmo 119-160, cuando Dios emite un juicio, ese juicio es verdad y es eterno. Ningún hijo llevó ni llevará el pecado del padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina de Roma es una mentira, alevosa, es una mentira creada por Satanás para disfrazar a Anticristo y separar nosotros de Jesús. Para cobrar indulgencia. Entonces, no, para impedir que encontremos el reino de Dios. Está bien, pero digo, es una forma. Lo otro se corrompió después. Claro. Entonces, fíjense, a pesar de que esta doctrina es evidentemente contraria a la ley y al testimonio de los profetas, ha sido introducida en nuestra iglesia junto con el falso Jesús, y es enseñada en nuestras facultades de teología. Ahora, estas son dos fotos que yo saqué en el simposio de teología sobre Romanos llevado a cabo en la Universidad Adventista del Plata hace unos 3 años, cuando se cumplieron 500 años de la Reforma. Entonces hicieron un simposio sobre Romanos, y acá tenemos la exposición de dos de nuestros teólogos más famosos, y que todos los teólogos los veneran. Ahora, son portugueses, por eso la presentación está en portugués, pero los otros todos presentaron lo mismo. ¿Y qué dicen ellos? Uno es la introducción de su presentación, donde pone a dónde va a llegar, y el otro las conclusiones. El primero que dice, con relación al pecado de Adán y sus implicaciones para nosotros, los adventistas del séptimo día en general, ¿qué dicen? Dicen que esto es lo que enseñan los pastores, los teólogos, que enseñan los teólogos. Evitan hablar pecado original. O sea, evitamos hablar de eso. Pero enfatizan apenas, ¿qué cosa? La herencia de una naturaleza pecaminosa. ¿Qué dicen? Heredamos naturaleza pecaminosa con pecado. Ahora, ¿de dónde le heredamos? Y el estado de alienación justamente resultante de heredar esta naturaleza pecaminosa. Pero es la doctrina de Roma, es lo mismo. O sea, pues simplemente tratan de que no pegarse a Roma, pero es la misma doctrina. Y la conclusión, reflexión hermenéutica sobre herencia de culpa, dice, tarifa oposición del Iglesia Adventista. Herencia de culpa, ¿y qué afirman nuestros teólogos? Respuesta positiva. Heredamos la culpa, ¿de quién? De Adán. Que puede ser revertida justamente por la gracia de Dios. Es lo mismo que dice Roma. Eso puede ser revertida bautizando a los niños. Posición articulada, vista, soteriología. Y toman Romanos 5:1 para fundamentar eso. Pero dejan de lado todo lo que dice la ley y los salmos y los profetas. Entonces, ¿qué enseña en nuestra facultad de teología? La mentira de Roma. Ahora, ¿cuándo entró esta mentira? Esta mentira entró en el diálogo ecuménico establecido por nuestros teólogos en 1955 al 57. Ahora, fíjense, estas fotos fueron tomadas en el simposio de teología sobre Romanos que se llevó a cabo en la Universidad Adventista del Plata. ¿Sí? Podemos observar que nuestros teólogos evitan hablar de pecado original, pero usan un término equivalente. Heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con pecado. Entonces, usando una parte del texto de Romanos 5, traducido por San Jerónimo, traducido entre comillas, en la Biblia católica, y aislado del resto de la palabra de Dios, concluyen que los hombres heredamos la culpa por el pecado de Adán. Luego, siguiendo el camino de Roma, enseñan que Jesús no tuvo nuestra naturaleza caída, que no es nuestro hermano de la carne.
presentando ante nosotros la imagen del anticristo. Porque primero dice, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Y Jesús? No, Jesús no. ¿Y quién enseña eso? Roma. Ahora, ¿quién enseña a la iglesia adventista? Porque es el vino de Babilonia. Artículo 4.10 del Catecismo Romano. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. En Génesis 3.15. En este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y la victoria final de un descendiente de esta. Ahora vamos a la tradición de Roma. Fíjense lo que dice Roma. La tradición cristiana ve en este pasaje del anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia a la muerte de cruz, repara con sobreabundancia la descendencia de Adán, y toma Romanos 5, 19 al 20. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio a la madre de Cristo, María, como una nueva Eva. Entonces, Roma se inventa de acá una nueva Eva, porque Jesús no es hijo de Eva ni de Adán, porque tiene otra carne, es hijo de otra mujer, una nueva Eva. Entonces, ¿qué pasa? Este Jesús no viene de Adán y Eva, tiene otra genealogía, de una nueva Eva que tiene otra carne. Entonces, Jesús no es hijo de David, no es hijo de Abraham, no es hijo de Adán. Este es el anticristo que no vino a nuestra carne. Ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original. Entonces, como tenía una carne sin pecado, pudo tener un hijo que tuviera otra carne. Y por eso Jesús venció, porque no tenía nuestra carne, y nosotros no podemos vencer. Hice la doctrina de Satanás. Y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. O sea, ¿cuál fue el primer hombre que venció el pecado de la carne? María. Pero María nació de hombre y mujer. ¿De dónde salió que no tenía, que era sin pecado concebido? Porque es la nueva Eva. Pero es un dogma. Pero si nació de hombre y mujer, y todos los hombres y todas las mujeres heredan el pecado de Adán, es incongruente totalmente. No, pues este fue un milagro. No, es insostenible en la definición. Bueno, es pero una mentira. Este es un dogma, y tenés Por que eso, creerlo por fe. Es un dogma humano que es una mentira, porque la verdad que no puede ser. No, si eso era padre y madre, como claro, todo. Es tan mentira que niega todo lo que dice la Biblia de Jesús. Por supuesto. Ahora, ¿pero qué quiere decir esto? Que este no es el verdadero Jesús. Exacto. Este es el ídolo de Roma, este es el anticristo. Porque el verdadero Jesús no fue hijo de una nueva Eva. Tenía la carne de Adán, de Abraham, de David, dice la Biblia. ¿Este quién es? Es el anticristo, es claro. Este es el anticristo. Es el Jesús de la Trinidad, es el anticristo. Ahora, ¿cómo justifican nuestros teólogos que Jesús no heredara esa naturaleza pecaminosa o esa culpa por el pecado de Adán que heredaríamos cada uno de nosotros? Como lo empezaron a hacer en respuesta a preguntas sobre doctrina. En su diálogo con las iglesias protestantes caídas, nuestros teólogos indicaron, y siguen indicando ahora, que Jesús estuvo exento de la herencia de los hombres, que no heredó lo que nosotros heredamos. O sea, ¿qué indicaron? Lo mismo que Roma. Que Jesús no tiene la misma carne que nosotros, que tenía una naturaleza de Adán antes de la caída. Y en la página 383, el libro, justamente, Respuesta a preguntas sobre doctrina, en castellano, Questions on Doctrine, dice, Cristo estuvo exento de las pasiones y poluciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solamente en su conducta externa, sino en su misma naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, como dice Roma, y que heredamos el pecado, como dicen nuestros teólogos. Impresa la doctrina de Roma, metida en la Iglesia Adventista. En su página 650, como encabezamiento de la sección segunda, compuesta por citas de Elena de White, aparece el título, tomó la naturaleza impecable de Adán. Entonces, tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, no después de la caída. Tiene otra naturaleza, no tiene nuestra naturaleza. Entonces no es nuestro hermano. Y ese es el anticristo, ese es el Jesús que se introdujo en la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque tiene que ser el Jesús de la Trinidad y tiene que introducir todo eso. Porque el verdadero lo sacaron de la Iglesia Adventista.
Por supuesto, ese Jesús que no vino a nuestra carne es el anticristo, es el Jesús de Roma, como dice 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne. Fíjense, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que anunciaron todos los profetas. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que guía a Roma, el espíritu de Satanás, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora eso es muy claro. Y en la Iglesia Adventista, ¿a qué estamos adorando? ¿Qué se enseña en nuestra facultad de teología? A adorar al anticristo. Y se introduce las doctrinas de Roma y se sostiene las doctrinas de Roma, que son antibíblicas, claramente antibíblicas. Ahora, ¿para qué Roma y los lobos vestidos de ovejas se tomaron tanto trabajo para crear estas doctrinas? Para poder ocultar la verdad y enseñar una mentira, como lo hacen nuestros teólogos, indicando que nosotros, a causa de esta naturaleza pecaminosa, no podemos llegar a ser como Jesús, que no podremos llegar a ser perfectos como Él, porque seguiremos estando contaminados con el pecado hasta la segunda venida, cuando seremos librados de esta naturaleza pecaminosa y se nos dará un cuerpo sin pecado como el de Jesús. ¿Y para qué se enseña esta mentira? Para que no busquemos recorrer el camino angosto, ni busquemos entenderlo. Porque si Jesús es distinto a nosotros, ¿cómo vamos a seguir su ejemplo? Si Él es Dios y tiene la carne de Adán antes de la caída y nosotros no. Y esta es la obra de Satanás. Ahora, estas mentiras eran las que eran desechas por el mensaje de 1888. Esto es importante, porque Dios, a través de Vagones y Jones en 1888, empezó a mostrar al pueblo adventista cuál era el santo, el verdadero Jesús, y deshacía esta mentira. Y eso que Dios le mostró al pueblo adventista es ocultado debajo del manto, diciendo que 1888 es el mensaje de la justificación por la fe. Y no es ese solo el mensaje, porque lo más importante es mostrar quién era Jesús y mostrarle al pueblo adventista que podía ser santificado por la fe, y que Jesús era nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver ese mensaje, el mensaje de 1888, porque es el mensaje que todo adventista tiene que entender, y es muy claro. Y justamente la mentira que introdujeron en la iglesia es para borrar esto, pero lo que Dios quería mostrarnos es cuál es el verdadero Jesús y cuál es el camino. Entonces vamos al centro del mensaje de 1888. Mostrarnos cuál es el santo, el verdadero Jesús, fue el centro del mensaje de 1888, el mensaje que fue rechazado por los líderes del pueblo adventista, porque contradecía sus ideas preconcebidas. Como la mayoría de nuestros pioneros, aunque no creían en la Trinidad, creían en el falso Jesús, en el Dios Hijo definido en el Credo de Nicea, porque lo habían visto reflejado en el Nuevo Testamento de la Biblia católica, en los cadáveres de los dos testigos. Aunque no estaban exentos de errores, mostrarnos cuál es el verdadero Jesús fue el centro del mensaje de 1888, que fue presentado nuevamente por Jones en el Congreso de 1890. Este es el mensaje que Elena White dice que la atrapó tanto y que trató de reflejar en parte en el deseo. Ahora, primera presentación, primer punto muy claro que ellos definieron. Jesús tenía nuestra carne, tenía nuestra naturaleza. Como dice Roma, tenía otra naturaleza. Tenía nuestra naturaleza. Eso es lo que presentaron y ese era el centro de su mensaje. Y en ese mensaje se levantaron nuestros dirigentes. Entonces, ¿qué dicen? Acá hay un extracto de lo que ellos dijeron en esta conferencia número 13 de Jones en la conferencia general de 1895. ¿Y qué dice él? En su naturaleza humana, Cristo vino del hombre del que venimos nosotros. ¿De quién? De Adán, no de una nueva Eva. Por tanto, en el versículo señalado, la expresión de uno, está hablando de Hebreos, capítulo 2, indica que, como todos, procede de uno. Un hombre es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana, y la genealogía de Cristo, como la de todos, retrocede hasta Adán. Como Cristo tomó la carne y sangre también mediante el nacimiento, y descendiendo ¿de quién? De Adán, no de una nueva Eva. Porque está escrito que era del linaje de David según la carne. Así,
del lado humano, la naturaleza de Cristo es precisamente la nuestra. ¿Y qué pasó ahí? Los querían quemar vivos. ¿Cómo? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Un Cristo con naturaleza pecaminosa, como decían nuestros teólogos, algunos de nuestros teólogos, lobitos disfrazados de adventistas, y lo dijeron a sus pares con los que estaban dialogando, es repugnante. ¿Y qué dijeron? El Jesús, el que crearon los adventistas, es repugnante. Eso dijeron, está registrado. Ahora, en ese Jesús creía Elena White, porque eso es lo que escribió Elena. Y ellos no eran adventistas, porque todos los adventistas creían en el Jesús al que había presentado Wagner y Jones en el mensaje de 1888, y al que Jesús había reflejado en el deseado, que Elena había reflejado en el deseado de toda la gente. Pero a ellos, a estos hermanos, que habían llegado a ser dirigentes, les repugnaba. Ahora, si les repugnaba, ¿qué hacían en medio de la iglesia adventista? ¿Y cómo llegaron a ser dirigentes de nuestra iglesia? Tenían una misión. Ahora, sigue siendo Jones, ¿de qué clase de carne se trata? ¿Cuál es la única carne que este mundo conoce? Y dice precisamente la que tú y yo poseemos, porque ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Jesús era como tú y yo. Ese es el mensaje de 1888. Jesús era realmente nuestro hermano, porque eso es lo que nos lleva a entender al verdadero Jesús y ver la puerta por que podemos entrar y el camino que podemos recorrer, porque si Jesús no era como nosotros, no podemos hacer lo que Él hizo. Ahora, ¿qué fue? Fue hecho precisamente de la carne que tenemos. Así es como Dios envía a su Hijo, precisamente en la que es como la carne de pecado, y a fin de que sea como la carne de pecado de los pecadores, tiene que ser carne de pecado. A fin de ser hecho carne, tal como es la carne de este mundo, tuvo que tomar precisamente la carne que había en este mundo. Carne como la que nosotros tenemos, que es carne pecaminosa. Ahora, esta traducción es un error, porque esto es la doctrina de Roma, porque Jesús no tenía carne pecaminosa y ellos después lo explican claramente. Entonces sigue diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuántas cosas? En todo. Por lo tanto, en su naturaleza humana no hay ni una partícula de diferencia entre tú y él. Y esto nos libera ¿de qué? De la doctrina de Roma y la carga de la mentira que pone Roma. Ahora, eso hace que Jesús sea nuestro hermano. La doctrina de Roma hace que no sea nuestro hermano. Y la doctrina que enseñan nuestros teólogos también. Porque si Jesús fue exento de nuestra naturaleza, no era nuestro hermano. Pero ese es el falso Jesús. El verdadero Jesús, el que habían descubierto Wagner y Jones, es que no había ni una partícula de diferencia en la naturaleza de Jesús y la nuestra. Así pues, en su naturaleza humana, cuando estuvo sobre la tierra, ¿fue en algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza hoy? Les pregunta a todos los que están ahí. ¿Y qué pasa? Y ninguno creía. Solo unos pocos en la congregación contestaron, no era diferente. ¿Y qué dice? Me habría gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no en voz alta. Y termina diciendo, la palabra de Dios lo afirma así. Es lo que estuvimos estudiando. Y así lo hemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ella. No es solo que la haya, sino que la salvación de Dios hacia los seres humanos descansa precisamente en ellos, en conocer al verdadero Jesús, como él dijo, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, este es un punto importante. ¿Y qué pasó después de eso? Esto es lo que posteriormente también Elena de White reflejó en sus escritos, decía a todas las gentes. Acá tenemos una cita, algunas citas. Entonces, decía a todas las gentes, página 33. A ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo, como niño impotente. Ahora, si Jesús hubiera sido tenido otra raza divina en toda su vida, nunca hubiera dejado de ser el omnipotente y el omnisapiente. Ahora, como niño impotente, porque era verdaderamente hombre, sujeto a ¿qué? A la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¿Por qué? Porque se hizo como nosotros. Este es el verdadero Jesús. Ahora, fíjense la próxima cita.
porque se nos va el tiempo, voy a tratar de hacerlo, a tomar los puntos esenciales. ¿Qué dice Elena? Nuestro Salvador tomó a la humanidad con todo su pasivo. ¿Estuvo exento? No. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Era nuestro hermano, porque ese es el mensaje de 1888, y es lo más importante para nosotros, que no creamos el anticristo, que creamos el verdadero Jesús, que es nuestro hermano, porque nosotros somos hermanos de él en la carne, y por eso, si nacemos de Dios, ahora vamos a ser hermanos de él, además como hijos de Dios. Entonces, las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad. Ahora sí, pero el anticristo no puede ser tentado. Como persona libre, puesto a prueba con la libertad de ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios, justamente, si eso no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. Entonces, y el anticristo no es el Jesús reflejado en toda la gente. Por eso, a estos teólogos les repugnaba este Jesús. Cuando Adán fue tentado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. ¿Qué tenía Jesús? Una naturaleza humana caída, debilitada por el pecado, pero no tenía pecado. ¿Y qué dice Elena? Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Cómo? Haciéndose hombre. Y si no, no. El anticristo no nos puede rescatar. Entonces Elena de White indica claramente que Jesús no tenía la naturaleza de Adán antes del pecado, sino la nuestra. ¿Cómo venció Jesús al pecado? No por tener una naturaleza distinta a la nuestra, sino por conocer y confiar en el poder y en las promesas de su Padre. En las promesas que, al triunfar sobre el pecado de la carne, Él hizo que también estuvieran disponibles para nosotros. La próxima cita, Cristo cargó los pecados y las enfermedades de la raza tal cual existieron cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. Todo, como dice Isaías, sufrió nuestras enfermedades, todo. Tomó la naturaleza humana y cargó las enfermedades de la raza degenerada. Derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria. El enemigo fue vencido por Cristo en la naturaleza humana. El poder divino del Salvador estaba oculto. Él venció en la naturaleza humana, confiando en el poder de Dios. Este es el privilegio de todos. ¿Usó su poder divino? No. Era Dios, sí, pero era hombre, 100% hombre. Si no, no hubiera dejado de ser hombre. Y si dejaba de ser hombre, no podía ser un cordero. Entonces es como definir qué es identidad y lo que son atributos, ¿no? Una cosa así. O sea, Jesús es Jehová. Ahora, esa es su identidad. ¿Qué naturaleza tenía? Era hombre. ¿Y qué atributos tenía? Los mismos que el hombre. Exactamente igual a nosotros. Por eso que pudo ser tentado, por eso que murió, por eso se enfermó, por eso era débil. Claro. Ahora, fíjense esta cita. Me han llegado cartas afirmando que Cristo no pudo haber sido tentado de la misma teniendo la misma naturaleza del hombre, porque si lo hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. ¿Y qué contesta Elena? Si él no hubiese tenido naturaleza humana, no podría ser nuestro ejemplo. Tampoco sería nuestro Salvador. Y termina diciendo, fue una solemne realidad que Cristo vino a pelear las batallas como un hombre, en beneficio del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. Justamente es nuestro ejemplo. El hombre debe ser hecho participante de la naturaleza divina. ¿Cómo? ¿De qué naturaleza divina? ¿Cómo fue eso? Y ese es el Evangelio. Ahora, que Jesús tomara nuestra naturaleza, nuestra carne y sangre, y en ella fuera en todo semejante a sus hermanos, era la primera condición que debía cumplir el Mesías. Luego, debería llegar a vencer al pecado en nuestra carne, para poder abrir el camino que nosotros podríamos seguir, siguiendo sus pisadas. ¿Cómo lo hizo? La profecía lo anunció y nuestros hermanos llegaron a comprenderlo. Y esto es clave. Primero, tenía nuestra carne. Ahora, ¿y cómo venció? La diferencia de Jesús con nosotros es que Jesús no tenía nuestra mente, tenía la mente de Dios. Esa es la diferencia.
El problema no era la naturaleza de Jesús, como Jesús lo enseñó. El problema del pecado es el problema de lo que se atesora en la mente y el corazón. Lo otro es una mentira de Satanás y de Roma, y que nuestros teólogos creyeron y están enseñando a la Iglesia Adventista. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Dios? Significa tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Esa es la razón por la cual la profecía anunciaba que Jesús se deleitaría en hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos tener esa ley escrita en la mente del corazón? Nos complaceríamos con Jesús, como Jesús, en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaría en nuestro corazón. Y esa es ese es el sello que Dios va a poner a sus hijos. Por supuesto, es la promesa de Dios. En su corazón. Ajá. Entonces, fíjense que el problema no está en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana. Está en el tesoro que tenemos en la mente y el corazón. Esa es la diferencia. Lo otro es una mentira. Esto es lo que enseñaba Jesús y es lo que Dios anunció. ¿Ves? Y esa es la razón por la que sus hermanos, los que llegarían a tener la fe que tenía Jesús en su Padre y recorrerían el mismo camino que Jesús, llegarían a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Porque esa es una de las promesas del Evangelio que vivió y predicó Jesús, el Evangelio del Reino de Dios. Esa es parte de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. Ahora, ¿Jesús tenía tendencia al pecado? ¿Por qué? Porque tenía la mente de Dios. Porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. ¿Nosotros tenemos tendencia al pecado? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía. Porque tenemos otra ley escrita en la mente y el corazón. Ahora, si Jesús tenía nuestra carne, el problema no está en la carne. Y Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Vamos a ser como Jesús? Sí. ¿Vamos a tener tendencia al pecado? No. ¿Por qué? Porque está la ley de Dios en nuestra mente. Y ya no tendremos un mal tesoro en el corazón. Porque nuestro problema, de dónde viene nuestra tentación y todo lo demás, es el tesoro que tenemos en la mente y el corazón. Si como Dios prometió en el verdadero Evangelio, cambia eso, aunque tengamos esta carne, ¿qué pasa? Y Jesús pasó lo mismo. Nos vamos a complacer en hacer la voluntad de Dios. Y ya no va a haber ninguna de esas tendencias, ¿no? Porque eso es lo que Dios prometió hacer y puede hacerlo, porque es el verdadero Evangelio. Ahora, de esto... Precisamente en el Edén, lo que logró hacer Satanás es poner la ciencia de él en la mente de Adán. Claro. La ciencia del mal, porque él es el creador del bien y del mal en Adán. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿En Satanás cambió su naturaleza cuando creó el pecado? No. ¿Siguió siendo un ángel poderoso? Sí. ¿Qué pasó? Se corrompió su mente y su corazón. Corrompiste tu santuario, como Dios dice. Ahora, ¿qué entendieron Wagner y Jones? Fíjense, esta es la otra conferencia que complementa la anterior. Dice, en relación con Cristo, no teniendo pasiones como las nuestras. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero no tenía justamente el pecado, como dice Santiago. Él no tenía dentro de su corazón algo que lo tentara, como tenemos nosotros. Pero en relación con Cristo, no teniendo pasiones como las nuestras, en todas las Escrituras se nos presenta a Cristo siendo como nosotros, y con nosotros según la carne, o sea, teniendo nuestra misma naturaleza. Es del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Pero dice, no vayáis demasiado lejos. Fue hecho en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, no en semejanza de mente de pecado. La diferencia está ahí. No impliquéis ahí su mente. Su carne fue nuestra carne, pero su mente era la mente de Cristo. Tenía otra mente. Por lo tanto, dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el fruto de la obra de Dios, porque ese es el Evangelio. Si es que Él hubiera tomado nuestra mente, ¿cómo se nos podría haber exhortado a que hubiera en nosotros la mente que hubo en Cristo? Ya la habríamos tenido, pero ¿cuál es la clase de mente que tenemos nosotros? También está corrompida por el pecado. Ahora, el problema no está en la carne, está en nuestra mente, porque Jesús tomó una carne debilitada y corrompida por el pecado, pero no la mente corrompida. Esa es la diferencia. Ahora, y cuando vemos el camino que recorrió Jesús, cómo Dios los condujo,
vamos a entender cuál es el camino que tenemos que recorrer. Entonces, ¿qué sigue diciendo Jones? El ser humano tenía en un principio la mente de Dios. Y cuando Satanás escribió su ley, la perdió. Y en su lugar tomó la mente de Satanás. Ese fue el problema de Adán. Al tener el conocimiento de Satanás tenía en su mente, ¿qué grabó Satanás? Su mente. Y ahí conoció a Adán que estaba desnudo, le tuvo miedo, conoció el miedo, conoció la mentira, conoció el engaño, todo. Empezó a acusar, porque tenía la mente de Satanás. En Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios, esa es la diferencia. O sea, Adán adoptó la mente de Satanás, y esa mente transfirió a sus hijos, y su hijo mató a su hermano. Ahora, en Jesucristo, la promesa es que podemos volver a tener la mente de Dios. Justamente, en Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios a los hijos de los hombres, y Satanás resulta vencido. Por lo tanto, es gloriosamente cierto, tal como traduce Young, y también la versión alemana a partir del griego original. Sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado una mente. Ahora, porque el objetivo es que Dios escriba su ley en la mente y el corazón nuestro, para que tengamos la mente de Cristo. Ese es el Evangelio. La carne de Cristo la tenemos, y en esa carne no hay problema. Está enferma, débil, todo, pero no importa. Ahora un niño tiene una carne más fuerte, y cuando uno ya es viejo está débil, pero ese no es el problema. El problema está en la mente que tenemos, y el Evangelio nos muestra que nosotros podemos tener la mente de Cristo, la mente de Dios, y ese es el verdadero Evangelio. Y fíjense, con esto destruían todas las doctrinas de Roma, que ahora volvieron a meter en la iglesia adventista. Y como Elena reflejó en el cielo de toda la gente, reflejó al Jesús que tenía nuestra carne. ¿Y ahora qué pusieron? Al anticristo, que no tiene nuestra carne. Y es una locura, pero eso pasó. Es el cumplimiento de la profecía. Es más, dicen que hasta que no venga Cristo, nuestra mente no va a ser cambiada. ¿Por qué? Porque dicen, tenemos una carne pecaminosa, claro, y hasta que no venga Jesús no podemos ser como Jesús. Entonces, ¿para qué te vas a forzar? Perfecto. Y el que crea, eso es lo que predican los pastores, porque eso creen, porque le enseñan eso a la Facultad de Teología. Ahora, como lo enseñó Jesús, el pecado no está en la carne de nuestro cuerpo, en la carne que heredamos, sino está en nuestra mente y en nuestro corazón, en el lugar donde antes estaba escrita la ley de Dios. Como ocurrió con Lucifer cuando creó la maldad, es en la mente y el corazón del hombre donde se aloja el pecado, la maldad, en el tesoro de su corazón. El tesoro que determina si un hombre es un hombre bueno o un hombre malo. Dado que de ese tesoro es de a dónde sacará cosas buenas o cosas malas. Mateo 12:35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Es por esa causa que el hombre malo tiene la misma carne y sangre que Jesús. Es hermano de Jesús en la carne, pero no tiene la mente de Jesús. Tiene escrita en la mente y el corazón la ley del pecado, la ley que Satanás tiene escrita en su mente y en su corazón, es decir, tiene la mente de Satanás. En cambio, el hombre bueno tiene la misma carne y sangre que Jesús, es hermano de Jesús en la carne y tiene la mente de Jesús, porque como lo hizo Jesús, Dios ya escribió su ley en su mente y en su corazón. Esa es la obra que Dios hizo en Jesús y es la obra que promete. Y es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. ¿En qué hombre se va a cumplir? En el árbol bueno. En los 144.000, claro, que van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y van a ser árboles buenos. Entonces, por eso Jesús dijo que haber árboles buenos, porque cuando en su iglesia, en la última generación, sean separados del trigo de 6 años, tiene que haber árboles buenos. Ahora, ¿quién le haría esa obra? Dios. O sea que cuando, a ver, ¿por qué? Hacer una reflexión sobre esto. O sea que en la última generación que van a estar vivos, que van a estar en la batalla con Cristo, suponemos que llegamos a terminar el fuerte pregón, tenemos toda la historia. Cuando Cristo viene... No, antes. No, está bien, pero lo que voy es... Volví antes. ¿De qué está hablando Jesús? Vamos antes. No puede estar. Yo quería llegar a otra parte. A la parte corruptible del cuerpo, cuando dice que esto corruptible va a ser transformado. Lo que va a transformar Dios en realidad es
la carne que está corrupta Sí. es incorruptible, Sí. pero la mente no va a hacer nada porque ya tiene el Ya sello de refleja Él. la mente de Cristo, A claro. eso no, porque muchos dicen que hasta que no venga Cristo, no va, que esto es corruptible. Eso es lo que dicen nuestros teólogos, porque dicen, Claro, ¿qué tenés? Un cuerpo con pecado. claro, Y vas a seguir pecando hasta que Jesús venga. claro. Pero esa es la doctrina de Satanás. Por eso, bueno, a eso quería Bueno, llegar. entonces, pero lo importante es que el hombre bueno tiene la misma carne corrupta. Sí, Por eso tiene una carne enferma. claro. ¿Era perfecto la carne? No, era débil. ¿No? Pero el hombre bueno tiene la mente de Jesús, porque tiene escrita ¿qué cosa? La ley de Dios en la mente del corazón. Y esa es la promesa de Dios, porque eso es lo que Dios prometió hacer y Satanás no quiere que haga. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, en lugar donde está la mente de Satanás, y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y este era el pueblo que conocía a su Dios. Y eso es lo que Satanás no quiere que exista. Un pueblo que conozca a su Dios y tenga la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, e ilumine la tierra con la gloria de Dios, como van a ser los 144.000. Ahora, es por esa causa que cuando venga Jesús a buscarnos para ir con él a la batalla, en medio de su pueblo habrá árboles buenos, que ya tendrán frutos buenos. Y son los 144.000 que estarán con él encima del monte Sión. Por eso él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Si hay algún árbol bueno que refleje la imagen de Jesús, tiene que tener frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ahora, si nosotros tenemos escrita la ley de Dios en la mente del corazón y nos gozamos como Jesús en hacer, ¿qué cosa? En cumplir la ley de Dios, ¿podemos dar malos frutos? No. Entonces, ¿van a pecar los 144.000? No. ¿Por qué? Si son árboles buenos, porque tienen un buen tesoro en la mente del corazón, no van a poder dar malos frutos. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle al mundo, a sus hijos. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. ¿Y qué dice Jesús? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quiénes van a quedar? Los árboles buenos. ¿Y va a haber árboles buenos? Sí. ¿Y qué pasa con los árboles buenos? Dice Jesús. No pueden dar frutos malos. Los 144.000, ¿qué van a hacer? ¿Van a necesitar tener intercesor? No van a dar frutos malos. Porque ya van a tener la mente de Dios y como Jesús se van a gozar en guardar, ¿qué cosa? La ley de Dios, como dice la Son la esposa del Cordero. Claro. Porque el Padre los confesó. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A sus hijos de Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, teniendo el amor de Dios en la mente y el corazón. Entonces, ¿esa profecía se va a cumplir? Sí, el que tiene fe, Dios va a hacer esa obra. El santo, el verdadero Jesús, el que vino en nuestra carne y venció al pecado en nuestra carne, es el camino angosto que lleva a la vida. Y en la próxima y última parte de nuestro estudio, porque si no esto va a ser muy largo, me falta la parte de nuestro estudio, buscaremos poner nuestros ojos en Jesús y ver cómo Él recorrió cada una de las etapas del camino que nos lleva a la ciudad de Dios, para que ese camino quede iluminado por la luz del clamor de medianoche. Tiene que quedar iluminado. Ya sabemos cuál es el camino, el verdadero Jesús. Ya sabemos que podemos recorrerlo. Ya sabemos cuál es la promesa de Dios. Al final, que seremos como Jesús, seremos árboles buenos y no podremos dar fruto malo. Falta el cómo. Que eso es lo que niega, fíjate, en nuestro pastor. Sí, perfecto, pero no tan No, no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿y qué crees? Porque tenemos un cuerpo con pecado. Cuerpo pecaminoso, claro. Y hasta que no nos cambie ese cuerpo, esa naturaleza, no seremos como Jesús. Pero esa es la mentira de Roma, que está en nuestra facultad de teología y se la enseñan a nuestros pastores, y nuestros pastores la predican desde el púlpito. Entonces, el santo del verdadero Jesús, el que vino a nuestra carne, venció al pecado en nuestra carne, es el camino angosto que lleva la vida. Y tenemos que iluminar ese camino con la luz del clamor de medianoche, y todavía no terminamos ahora. Por eso nos falta una reunión que, si Dios quiere, la haremos el domingo a la noche,
o ahora vamos a charlar con ustedes, si no la podemos adelantar. Entonces, como Dios le mostró a Elena White, en el comienzo del sendero, detrás de los que yo andaba, ¿y por qué ese pueblo adventista empezó a recorrer el camino? Porque lo vio. Había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Qué tiene que iluminar la luz del clamor de medianoche? Todo lo largo del sendero, desde el comienzo hasta el final. Y vamos a tratar de hacer, justamente, una vez que entendimos eso, la diferencia del anticristo y el Jesús verdadero, lo que Dios le mostró a su pueblo en 1888 y lo que ahora los lobos quieren tapar con suciedad y basura, vamos a tratar de completar, de ver esto, viendo las etapas del desarrollo de Jesús, hasta que llegó a vencer. Y cómo nosotros podemos recorrer el mismo camino, porque esa es la promesa de Dios. Ya sabemos lo que Dios va a hacer. Va a escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tengamos la mente de Cristo, para que tengamos su mente, para que la mente de Dios esté en nosotros, para que tengamos la ley de Dios escrita en la mente y en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la promesa de Dios y, por supuesto, se va a cumplir. ¿Qué necesitamos? Fe, para que nuestras lámparas no se apaguen. Fíjense que hasta ahora lo que estuvimos viendo es lo que sale de la luz de nuestras lámparas, salvo este mensaje 1888, algunas citas de Elena White que las ponemos en paralelo con la palabra de Dios, como dice ella, en un contexto de verdad. Pero lo que tiene que iluminar nuestro camino es la luz de nuestras lámparas. Ahora, bueno, vamos a detener la grabación.